Pues muy buenas noches, hermanos. En primer lugar, pues explicarles un poquito de lo de la semana pasada. Como estábamos por allá, por Quinchía, pensaba que iba a poder tener la oportunidad, pero francamente se dieron varias circunstancias y no pude. Entonces, el hermano Robert, le pedí al hermano Robert que estuviera con ustedes. Pero ya hoy sí ya regresamos nuevamente al estudio de Miqueas. Vamos a ir a Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2. Y vamos a leerlo. Son solo 13 versículos. Y es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Dice así Miqueas capítulo 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, el hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Ni profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Pues la semana pasada, hace 2 semanas, si se recuerdan, cuando estábamos viendo el capítulo 1, veíamos acerca de que Dios era un juez justo en medio de nuestros pecados. Hay algo que insisto y debemos recordar, es que los profetas escriben al pueblo porque están pecando, se han apartado del Señor, y entonces predican pues su pecado y predican también la necesidad de arrepentimiento. Por eso, ahora que estamos viendo tanto los profetas uno detrás de otro, vemos juicio tras juicio tras juicio. Obviamente son distintas épocas, son distintas personas. Algunos son contemporáneos, veíamos que Oseas y Miqueas más o menos eran contemporáneos. Y todos predican, como vimos la semana pasada,
acerca de que Dios es juez justo en medio de nuestro pecado. Lo que vamos a ver en este capítulo 2 de Miqueas es que Dios da esperanza en medio de nuestro pecado. Si veíamos que la semana pasada que Dios es un juez justo, hoy vamos a ver un poquito, un atisbo, porque realmente la misericordia de Dios la vamos a ver más adelante, así de forma mucho más explicada. Pero aquí ya empezamos a ver misericordia, y en este caso para el pueblo de Judá. Veíamos que Miqueas, vamos a ver que Miqueas está escrito principalmente para Israel, pero en el capítulo 1 mencionaba tanto Israel como Judá. Y este capítulo 2 está escrito específicamente para Judá. En medio de nuestro pecado, y realmente es algo en lo cual debemos reflexionar, el pecado. Dios es misericordioso. Dios muestra compasión con nosotros. Vamos a ver que en este capítulo Miqueas está tratando dos pecados, la codicia y el orgullo. Y quizá alguno de nosotros podamos pensar, bueno, pero yo no soy codicioso, yo pues aspiro solamente a tener lo necesario, no más, ¿no? Entonces yo no aspiro a tener más de lo debido. O miran, yo no soy orgulloso, yo trato de ser humilde. Pero francamente estos son dos pecados con los cuales vamos o batallamos todos los días. Son pecados que, queramos o no, en medio quizá de una discusión, en medio de un conflicto, y pues no tiene por qué ser un conflicto físico, puede ser un conflicto incluso mental, el orgullo sale. ¿Y por qué yo tengo que? Yo no me equivoqué. Yo digo, hago las cosas bien. Si tú entendiste otra cosa es porque tú estás mal. Y ahí vemos orgullo. El orgullo de no asumir o no entender que a veces quizá no nos expresamos de la manera correcta. Orgullo de pensar que yo siempre tengo la razón y los demás se equivocan, los demás piensan mal, los demás entienden mal, los demás dicen mal, los demás hacen mal, pero yo no. Y ahí tenemos más orgullo. No, hermano, ¿qué piensa usted de mí? ¿Cómo piensa que yo puedo ser así? Yo no soy así. Y si uno analiza su vida, francamente hay muchas ocasiones donde realmente nuestra vida está más torcida de lo que pensamos. Pareciera que nos hemos autoconvencido de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien y de que lo que decimos y pensamos, eso es lo que hay y lo ponemos al nivel, decirlo de alguna manera, al nivel de palabra absoluta. Eso está bien, ¿no? No hay equivocación. Y con la codicia, pues, son pecados. Ese pecado, uno puede decir, no, yo he aprendido a vivir con lo que tengo. Sí, pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestra mente cuando está buscando y nos incita quizá a hacer cosas incorrectas? ¿O a decir cosas incorrectas para obtener algo? Pues son pecados que pareciera que son fáciles
luchar contra ellos, pero no lo es tanto. Y cuando está hablando al pueblo de Judá, les está no amenazando, les está afirmando, y vamos a ver, que ellos tienen esos dos pecados. Así que Dios da esperanza en medio de nuestro pecado. Y en primer lugar, Dios da esperanza aún en los pecados más profundos. Vamos a ver los dos pecados, codicia y orgullo, y luego lo vamos a poder ver que eso es aplicable para cualquier pecado. En primer lugar, la codicia, versos 1 y 2. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban. Codician las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Así que tenemos una descripción de hombres que aspiran de forma incorrecta a tener más poder, a tener más propiedades, a tener más cosas, a costa de los demás. Y ahí es donde vemos, porque si hemos visto a lo largo de los profetas menores, cómo Dios llama al cuidado del desvalido. Si vemos en el Pentateuco, Éxodo y Deuteronomio, y Levítico también, que hay un llamado al cuidado de los enfermos, de las viudas, etc. O sea, de aquellos incluso del extranjero, de aquellos que podían ser agredidos, que podían ser, quizás no podían tener oportunidades por lo que eran. Pero si se dan cuenta, aquí está hablando de que el pueblo, ese pueblo que teóricamente conocía las leyes, ellos desvalijaban a los que tenían propiedades y ellos, como dice el verso 1, buscan a través del poder su propio beneficio. Hermanos, creo que es una buena reflexión para nosotros acerca del poder. El poder, el ejercicio del poder es un ejercicio correcto. Porque el poder, hablando de forma legítima, es decir, de forma correcta, el poder debe ayudar a la persona a crecer. Pero lo que está planteando aquí es que el poder, ese poder, está haciendo daño a la gente. Y hermanos, muchas veces, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de lo que nosotros solemos llamar las oportunidades, en muchos casos es querernos aprovechar porque tenemos esa posición de poder. Y hermanos, aquí está hablando a nuestro corazón y está diciendo, aquí Miqueas le está diciendo al pueblo, mucho cuidado con eso. Y nos lo está diciendo también a nosotros. Mucho cuidado con codiciar las cosas y hacerlo a través del poder. Dios nos ha dado los medios, los recursos, para que nosotros podamos ayudar a otros. El fin de lo que Dios nos da. La casa, carro, si tenemos carro, moto, vehículo, lo que sea. A través de los alimentos, a través de todo lo que tenemos, es ayudar al prójimo. Dios nos da las cosas, Dios nos da una posición para que seamos bendición, para mostrar la gloria de Dios y no hacer lo que hizo el pueblo, que fue desviarse completamente del Señor. Pero no solamente de la codicia, versos 3 al 5, habla acerca de la soberbia o del orgullo. Está hablando de ese pecado profundo de la soberbia o del orgullo. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamento diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, ¿cómo nos quitó nuestros campos?
los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. ¿Qué es lo que vemos? Vemos un pueblo que se ha preocupado por tener, pero no se ha preocupado por compartir. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Te lo voy a quitar y se lo voy a dar a otros. Hermanos, está hablando de dos pecados, soberbia y codicia, soberbia y orgullo. El orgullo de pensar que uno es autosuficiente en todo momento, de que yo puedo hacer y tenerlo todo. Y como les decía, hermanos, a veces esos pecados están como muy escondidos. Esos pecados los escondemos bajo capas de santidad y decimos, no, eso no es así. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque esos dos pecados son pecados que continuamente debemos de evitar y debemos de cuidarnos de ellos. Así que, hermanos, de la misma forma que tenemos pecados, como ha mencionado aquí, la codicia y la soberbia, tenemos otros pecados, el enriquecimiento, la mentira, el pensamiento, etc. Resulta muy interesante el libro que estoy leyendo, Contracultura, y hablando acerca de los pecados sexuales, básicamente dice, tenemos un problema en la iglesia, y es que solo ponemos una cruz al adulterio o a la fornicación, es decir, a las relaciones cuando estoy casado o antes del matrimonio, al homosexualismo y a quizá los que se visten de mujer o las que se visten de hombres, ¿no? Y eso lo ponemos y le ponemos una cruz. Y si hay alguna que trabaja como en la prostitución, pues lo vemos como que hay que evangelizar. Y entonces nos sentimos y sentamos la conciencia como de que nosotros entonces estamos bien. Y como les digo, no estoy diciendo que no esté mal, eso se llama pecado. Y obviamente somos llamados no a castigar de forma impune, sino somos llamados a acompañar y a restaurar a esas personas de esos pecados. Pero el autor hace una afirmación que va mucho más lejos y me hacía reflexionar acerca de los pecados, en este caso hablando del pecado de la sexualidad. Él decía, el cuerpo es del Señor. Entonces él decía, ¿y qué pasa con los pensamientos? ¿Y qué pasa con lo que las manos hacen? ¿Y qué pasa con los que los ojos ven? Y no estaba hablando de pornografía, estaba hablando de ver carteles. Pues tenemos mucha publicidad donde se usa el cuerpo femenino para llamar la atención. En el caso, por ejemplo, si vean anuncios de carros, ahí tienen un ejemplo bien claro. Y entonces uno dice, pues sí, tiene razón. Y él decía, eso es tan pecado como la prostitución, eso es tan pecado como el adulterio. Pero obviamente le ponemos niveles, ¿no? Y entonces él iba más a fondo y decía, y hermanos, ¿y qué pasa con aquellas personas que vienen vestidas de forma incorrecta para el culto? Hombres que vienen con ropa demasiado ajustada. ¿Y entonces qué pasa? Mujeres que vienen con vestidos muy pegados o con vestidos que vienen con un escote muy bajo, donde se ve más de lo que se debe. Y entonces él volvía a insistir, eso sigue siendo pecado. Y hermanos, se han dado cuenta, ¿no? Nosotros rápidamente ponemos niveles de pecado y justificamos una cosa y las otras no. Pero con este ejemplo lo que estoy queriendo hacerles entender es que el nivel de pecado es mucho más profundo de lo que parece. Cosas que nosotros aceptamos sencillamente porque sí.
Ya nuestro pensamiento, nuestra mirada se ha acostumbrado. Y entonces no miramos más allá de lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios da esperanza, incluso en esos pecados tan profundos. En segundo lugar, Dios da esperanza en medio de nuestro pecado, aún al rechazar la palabra. Ya no solamente son ese tipo de pecados, sino estamos ya adentrándonos en el rechazo de la palabra. Versos del 6 al 11. Vamos a ver primero del 6 al 9. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son esas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Vemos que hay un rechazo hacia la palabra. Y el rechazo en este caso, hablando acerca de la profecía de los profetas del Antiguo Testamento, se dan cuenta que los profetas hablaban y enseñaban esa justicia social. ¿Por qué? Porque había una injusticia social. Entonces, ellos predican contra esa injusticia y predican lo que hay que hacer. Pero vemos que el pueblo rechaza la palabra, rechaza la predicación. Y vamos a ver que Dios tiene misericordia incluso cuando rechazamos la palabra. Y algunos que quizá levante la mano y me diga, hermano, pero nosotros somos muy bibliocéntricos, nosotros somos muy cristocéntricos. Todo está centrado en la palabra de Dios, todo está centrado en la obra de Jesucristo. Pues quizá debamos revisar qué es lo que escuchamos, qué es lo que nuestro corazón anhela. Algo que me resultó bien interesante al leer este libro, ya lo había escuchado, pero fue interesante volverlo a leer. Básicamente decía, si uno no enseña todo el consejo de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, 1 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando decimos toda, es toda. Y toda significa de Génesis a Apocalipsis. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué pasa cuando yo estudio ciertos libros, pero no estudio toda la escritura? ¿Qué pasa en el caso de los predicadores, de los que enseñan, de los maestros? Cuando enseñamos parte, lo que nos interesa, pero no enseñamos todo. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil enseñar solo lo que es fácil, lo que nos interesa, o lo que, por decir así, nos agrada al oído. Es muy fácil. No, quedémonos en Efesios, quedémonos en Romanos, quedémonos en Gálatas. No, y profetas no, porque es muy complicado. No, el Señor nos manda a estudiar profetas. Isaías, Ezequiel. Dentro de 2 semanas tengo que enseñar Ezequiel en FEB y les voy a ser franco. No sé ni por dónde, estoy leyéndolo y es un libro complejo, difícil de estructurar, difícil de enseñar, en el sentido de que es muy complejo. Pero el Señor dice toda, y toda incluye Ezequiel. Entonces, hermanos, somos llamados a estudiar y a conocer toda la palabra. Cuando comenzamos a seleccionar, nos volvemos como los profetas, que seleccionaban el tipo de mensajes. Seleccionaban sus mensajes. Y ojo, y los demás escuchaban lo que querían.
Así que eso es una forma de rechazar la palabra. La otra es cuando la palabra no dice lo que yo quiero. Más que lo que yo quiero escuchar. Y creo que les he contado el caso de Joel Osteen, que es ya no se le puede llamar predicador, y en una entrevista que pude escuchar, él afirmaba que él no podía predicar sobre el pecado, porque ya mucho sufre la gente. Así que tengamos cuidado en el rechazo de la palabra. El rechazo no es rechazar abiertamente solo una doctrina. El rechazo de la palabra tiene que ver exactamente con esa selección que muchas veces hacemos. Pero en segundo lugar, hacer que aparezcan cosas que no dice la palabra. Versos 10 y 11. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Si alguno andando con espíritu de falsedad, mintiendo, diciendo, yo te profetizaré vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Qué está diciendo? Mira, hay un problema, hay gente que dice lo que tú quieres escuchar. ¿Y qué dice? Eso está mal. Hermanos, debemos de tener cuidado con buscar esas cosas que no dice la palabra. La palabra es clara. Y si hay denuncia de pecado, hay denuncia de pecado. Pero ojo, siempre en la denuncia de pecado siempre hay un mensaje de esperanza. Pero no hay un mensaje personal. No hay un mensaje interesado hacia mi persona. Así que tengamos mucho cuidado. Y tengamos mucho cuidado con rechazar el mensaje de la palabra. Cuando la palabra juzga el pecado, cuando la palabra evidencia el pecado en nuestras vidas, nuestro deber no es ocultarnos y justificar con que Dios no conoce mi situación. La palabra no está, la Biblia es un libro antiguo y entonces su contexto no corresponde. Perdonen, la palabra es la palabra de Dios y los principios son principios universales y eternos. Un profesor dijo una vez, cuestionar un solo versículo, cuestionar una sola oración en la Biblia, me abre la puerta a poder cuestionar toda la palabra. Por eso creemos en el Génesis como tal. Porque si yo cuestiono y dudo del Génesis, ¿por qué no tengo derecho a cuestionar otros libros? O a buscarles otro significado, ¿no? Así que mucho cuidado con la palabra. La palabra de Dios es quien juzga nuestro corazón, juzga nuestras intenciones, pero ojo, no solo juzga, sino que también nos indica el camino que debemos de tomar. ¿Para qué? Para poder disfrutar de la esperanza en medio de esa situación. Entonces, busquemos esa palabra. Y por último, cuando ya ha terminado de mencionar esos pecados, el pecado de la codicia, el pecado del orgullo, el rechazo de la palabra, termina diciendo, versos 12 y 13, que a pesar de todo eso, si el pueblo se arrepentía, iba a haber restauración para ellos. Y hermanos, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras luchas, Dios tiene sus brazos abiertos y su oído atento para restaurarnos y perdonarnos. Versos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de tu aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Es decir, este pueblo que se había alejado, este pueblo que había rechazado la palabra de Dios,
había aceptado cualquier otra cosa menos la palabra de Dios, Dios les dice, miren, va a haber restauración para ustedes. Va a haber algo bueno. Ustedes van a poder ser restaurados. Y ese mismo mensaje es también para nosotros. ¿Que hemos pecado? Sí. Hermanos, Dios nos abre la puerta para restaurar nuestras vidas. Y para restaurar nuestras vidas necesitamos confesar nuestro pecado. Y yo sé que es algo complicado muchas veces. Luchamos contra nuestro orgullo. Queremos luchar contra, si he tenido una discusión con alguien, decir, no, es que yo tengo la razón y tú no. O sea, no abrimos la puerta a que quizá no me expresé correctamente, quizá no me entendió correctamente, quizá no lo hice correctamente. Quizá yo no soy tan perfecto como creo que, o como pienso que lo soy, y también me equivoco. Entonces, hermanos, en medio de todo eso, Dios nos sigue abriendo y brindando la esperanza. Como somos hijos de Dios, Dios ya cumplió a través de Jesucristo la obra en la cruz. Y a través de la cruz tenemos perdón y restauración por esos pecados. Pero necesitamos esa confesión. Necesitamos volver a acercarnos a Dios. Dios se va a acercar al pueblo, pero el pueblo tiene que tomar la iniciativa también de acercarse en esa restauración. Y si hay alguien que está escuchando que no es cristiano, la única forma de poder recibir este perdón por los pecados es creyendo en la obra de Cristo. Dios, segunda persona de la Trinidad, Jesucristo hecho hombre, que sufrió por lo mismo que cada uno de nosotros, pero vivió perfectamente y murió en la cruz por nuestros pecados. Murió, fue enterrado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre. Usted puede ser hijo de Dios si realmente comprende que su pecado le va a llevar al infierno y que usted no puede hacer nada por su pecado. El único que lo puede hacer es Jesucristo. Así que le animo a que pueda pensar y reflexionar acerca de su pecado. Hermanos, pensemos, reflexionemos sobre nuestro pecado, pero tengamos claro que podemos acercarnos y recibir la misericordia de Dios en todo momento. Cristo cumplió nuestro castigo allá en la cruz, y eso nos permite acercarnos a Él. Así que, hermanos, hay esperanza en medio de nuestro pecado. Es acercarnos al Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra en Miqueas que nos da esperanza. Esperanza, Señor, para que en medio del pecado podamos acercarnos nuevamente a ti. Te pido perdón, Señor, porque yo soy consciente que hay muchos pecados que quizá por ignorancia o quizá por la dureza de mi corazón, quizá por mi orgullo, en ningún momento confesé. Y te pido perdón. Te pido perdón para que tú me des fuerzas, me des el carácter para ser un buen hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.